45 minutos, como me gusta estar rodeada de buena gente, de buenas familias como la que nos acaba de acompañar de Casa Carmelo. Y mi amigo Ángel Agudo Medina, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Julia, encantado. A este plató que me has traído, digo, Ángel, por favor, no me traigas los abetos grandes que me tapan. Pues al final me tapa. Y eso que este es pequeño, ¿qué tamaño tiene este, Ángel? Pues tendrá unos 50 por ahí, más o menos, unos 60. ¿Hasta cuánto puede llegar a medir un abeto? ¿Hasta cuántos metros? Pues el abeto puede llegar a alcanzar hasta 50 metros, 50 o 60 metros. Fíjense. Si lo damos, lo ubicamos en buen sitio y tal, sí que nos puede alcanzar esa altura. Queremos rendir un homenaje a estos árboles de Navidad, que por supuesto, si ustedes quieren y pueden, pongan uno natural porque no tienen nada que ver. Las cosas como son, las cosas como son. En primer lugar, cuidados y tipos de abeto que tenemos en Navidad. Efectivamente, primero decir que ahora en este puente siempre utilizamos un poco para decorar nuestra casa un poco, ¿no? y comprar el abeto, sí, que pincha un pelín. Entonces, ¿qué variedades encontramos a la hora de ir a comprar nuestro abeto? Pues el más común es el Abies excelsa, ¿vale? También conocido como árbol de Navidad, abeto rojo, etcétera. ¿Cómo nos podemos encontrar, en qué forma nos podemos encontrar ese abeto? Para que luego no haya confusiones, ¿vale? Podemos adquirir el abeto de tres formas. Una de ellas es a raíz desnuda, es decir, vemos el abeto que lo han cortado, le han dejado una raíz pequeñita, unas raíces pequeñitas, éxito de ese abeto, cero. ¿Esa raíz igual que no. lo compramos, ese abeto muere por el corte agresivo. Ni se les ocurra. Hay una segunda opción que es con cepellón, ¿vale? Se arranca un cepellón con raíces, se mete en un contenedor, se mantiene durante un año y se saca a la venta, ¿vale? Éxito más o menos vamos a poner un 50%. Y luego tenemos la otra opción, que es la más segura, optar por un abeto que esté cultivado en su maceta, en contenedor. Ahí es cuando tenemos el 100% del ¿Cuál sería el éxito ejemplo asegurado. de abeto cultivado en maceta para cuando vayan ustedes a comprarlo se fijen? Sería este. Este es un éxito. ¿Vale? Este es un abeto cultivado en maceta. Este, por ejemplo, es de cepellón y nos faltaría el de raíz cortada. 925 28 67 91. Consulten cualquier duda que tengan a nuestro experto en jardinería, que hoy me ha traído este pino que me está apañando, este abeto que me está apañando. Menudo pinche. Me lo has traído yo ahora puestas y me ha pinchado ya 3 veces. El abeto, el Abies excelsa, pincha Hombre, un pelín. yo creo que para tenerlo en casa con los niños no sé si es recomendable. A diferencia ¿Verdad? Porque pincha bastante. Sí, pincha un poquito, sí. A diferencia, por ejemplo, del que hemos cogido, que es el normandiana o abeto del Cáucaso. Jardinero que tiene, o sea, nuestro director que tiene un jardín hermoso, que este es el más apañado para poner en los jardines porque crece muy rápido. Es el que más rápido crece, por lo tanto, si vemos uno... es ideal para el jardín. Efectivamente, es el que más se comercializa y el que más gusta ahora para la fecha. Luego tenemos el normandiana o abeto del Cáucaso. Este es muy gracioso también. Que este al revés, este sí que le puedes tocar sin miedo. Mira, porque este no toca. Claro. Y hay hasta abetos azules, ¿no? Efectivamente, tenemos... siempre hay que decir, Julia, que cuando vamos a comprar un abeto vamos a pensar un poco en el uso que lo vamos a dar después, cuando acaba la Navidad. Exactamente. Es decir, si tenemos un jardín para ponerlo, pues estupendo. Si no tenemos un jardín, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a optar por otras variedades que tengan crecimiento más lento, que las podamos acoplar en nuestra terraza o en un espacio más pequeño. Por eso damos todas las opciones aquí, efectivamente, Ángel. Como por ejemplo, la pícea o picea, la coster, que es el abeto azul. También pincha un poco. Sí, pincha un pelín. Otra picea, que es la glauca cónica, que es esta, que es igual que la pequeñita que tenemos ahí. ¿Puesto? Le hemos puesto un poquito de nieve artificial. ¿Y no le afecta la nieve al crecimiento? No le afecta nada. Cuando pase la Navidad lo que hacemos es le quitamos esa nieve con una manguerita a presión, esa nieve se la quitamos. Sinceramente, este tipo de abetos no necesita ni decoración, o sea que ustedes lo ponen en su casa sin más. No hay que poner ni bolas, ni nada, ni cepellones, que ya no se llevan, que lo dijo nuestro experto el otro día. Así tal cual, este arbolito. Y sobre todo, muy interesante, Julia, volvemos a lo de antes, acoplar una planta a pequeños espacios para todos los años no tener que comprar nuestro abeto y al final ese abeto va a morir. Entonces, por lo tanto, tenemos uno de crecimiento más lento que nos va a permitir el tenerle año tras año. Me gusta. El riego, que siempre metemos la pata con el riego. ¿Cómo se riega un abeto? Riego del abeto. Sí que es verdad que el abeto es una planta de alta montaña. Es decir, ahora cuando queremos decorar nuestros interiores y lo metemos en nuestro interior, que tenemos que tener en cuenta que alguna cícula, alguna hojita, digamos, del abeto se nos va a caer, etcétera, porque eso es normal del contraste que vamos a tener en el interior. Y también vamos a tener en cuenta el riego. El riego, por ejemplo, de nuestro abeto, de estar fuera a estar dentro, cambia mucho. Es decir, nos va a pedir más agua dentro de nuestra casa que fuera. Entonces vamos a tener en cuenta de hacerle unos riegos abundantes. Bueno, pues resulta que nuestra Agustina nos está llamando desde Ciudad Real y nos dice: ay, por favor, que Ángel me recuerde cómo se cultiva y cómo se riega la flor de Pascua. Vale, pues mira, la flor de Pascua... Hay que recordarlo. Como comentamos el otro día, de todas formas haremos otro programita antes de Navidad porque sé que es una planta que sí que gusta y la gente quiere saber un poco los cuidados. La tenemos que ubicar en un sitio donde tengamos una luz alta.
El riego se lo vamos a hacer por abajo en un platito y le vamos a poner como 2 deditos de agua. Le ponemos 2 deditos de agua y lo que hacemos es el abono. Es importante también abonarla continuamente, porque ya comentamos el otro día que cuando viene de los viveros vienen con un plan de abonado que nosotros luego tenemos que continuar en nuestra casa para hacer que esa flor y esas brácteas se tornen de ese color rojo. Y luego, ya saben ustedes, cuando pase la Navidad hay que guardarla los últimos meses, septiembre, octubre y noviembre, efectivamente, en la oscuridad. Con 14 horas de oscuridad para hacer el color de esas brácteas y hacerla florecer. Bueno, ahora seguimos hablando del riego de estos abetos, pero antes Úrsula nos preguntaba por sus orquídeas. Orquídeas. La orquídea es una planta... ¿Hay que abonarlas? ¿No hay que abonarlas? La orquídea es una planta que cuando nos pierde la flor, lo que hacemos es, para hacer una inducción floral, ya lo hemos comentado, la sometemos a una bajada de temperatura. La bajamos como 7-8 graditos para hacer esa inducción. Es una planta tropical, necesita una humedad. Hay que tener en cuenta que cuando la tengamos que trasplantar, lo que vamos a utilizar es corteza de pino. No debemos utilizar otro sustrato, y tener en cuenta que el volumen donde lo vamos a meter, o la maceta en este caso, debe ser transparente, puesto que la orquídea o la phalaenopsis hace fotosíntesis por la raíz. ¿Y las ramas de ficus, cómo se trasplantan? Nos preguntaban también. Las ramas de ficus, a la María. hora, imagino que será para hacer una codo o un reproducir. Seguramente de la que a lo mejor querrá hacer algo así. Lo que hacemos es, hacemos un acodo aéreo, que ya lo explicamos un día, de poner una bolsita negra en el tallo y hacer unas incisiones, metemos turba, lo atamos como si fuera un caramelo, lo dejamos como un par de mesecitos para que por ahí nuestro ficus emita raíces. Me encanta. Fenomenal. Pues sigan llamando, sigan preguntando en el 925 28 67 91. Nosotros seguimos hablando de estos abetos que son naturales. O sea, este que lo ven blanquito lo han decorado así también en Deco Garden para que ustedes puedan disfrutar de la Navidad estando contigo también. El riego, nos decías, una planta lógicamente acostumbrada al frío, entonces cuidado con el riego. ¿Cómo lo regamos? En el interior ya hemos comentado que tiene que ser unos riegos abundantes, y luego a la hora de trasplantarlo en nuestro jardín, ¿dónde lo vamos a ubicar? Pues puesto que es una planta de alta montaña, la vamos a ubicar en un sitio en el jardín donde tengamos sombra o semisombra, no colocarle al sol. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando plantamos nuestro abeto, por ejemplo, que es un caso muy común, dentro de un césped, luego muchas veces el césped no nos sale alrededor de nuestro abeto. ¿Por qué no nos sale? Porque las acículas de nuestro abeto, al caer al suelo, son muy ácidas. Entonces, esa acidez que provoca alrededor de nuestro abeto hace que nuestro césped no pueda crecer ahí. Anda, qué curioso. Y cuidado también con dejar el abeto a la de la calefacción, no lo pongan ahí al lado porque a los 2 días se Eso es importante, alejarlo siempre de todos los emisores de calor, puesto más si cabe que es una planta de montaña. Claro, llegan ustedes con su abeto, lo han comprado, esto lo hemos contado antes, pero quiero hacer otra pregunta. Ángel, sacamos el abeto de la tienda de jardinería con sus raíces y lo metemos en una maceta pequeñica para pasar la Navidad. ¿Ese abeto tiene esperanza de vivir o...? Dependiendo de cómo lo hayamos adquirido, de la forma que lo hayamos adquirido, ya hemos dicho que si lo compramos a raíz desnuda, 0. ¿Vale? ¿A raíz desnuda nunca? Que es interesante si optamos por esa compra de comprar a raíz desnuda, que si, por ejemplo, nuestro abeto se nos secase, ¿qué podemos hacer? Mejor que tirarlo a la basura, pues lo podemos utilizar como compost. Es decir, ese abeto nos vale como compost. Ya comentamos el día que hicimos lo del compostaje, que es un material de descomposición lenta que nos va a ayudar como abono en nuestro jardín. Por lo tanto, como última finalidad, mejor que tirarlo, lo vamos a utilizar de compost para nuestro jardín. También otra opción es que mucha gente lo que hace es que, por ejemplo, en las facultades de Ingeniería de Montes, pues durante la Navidad se tienen esos árboles, los llevan los ingenieros de Montes y luego los recogen para que vuelvan al campo. Efectivamente. El caso es que nunca esta planta muera, que es lo más importante. Y dirán ustedes, ¿y por qué solo abetos? Pues porque otro día vamos a traer todo tipo de plantas de Navidad, como por ejemplo acebos, haremos otra recapitulación de la flor de Pascua, hablaremos también del muérdago y de otras muchas plantas de Navidad. Pero hoy son los abetos los protagonistas. Decimos, la altura depende también del tipo de espacio donde lo vayamos a ubicar. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de por qué unos abetos tienen más cantidad de hoja que otros. ¿De qué depende? Pues depende un poco del cultivo, como se haya hecho. El abeto es una planta que hasta que no nos coja suelo no nos va a coger cuerpo. Entonces, hasta que no nos coja cuerpo no vamos a ver tupido todas esas partes que le faltan. Claro, entonces... Nuestro director dice que tiene un madroño, que lo tiene hermosísimo. Así que yo creo que sigue tus consejos bien. Con sus bolicas rojas. Y la gente dice, ahí el madroño, pero si esa planta, ¿será fácil que viva en Toledo esa planta? Muy bien, es una planta... Claro, está bien. Hablamos de ella cuando hicimos lo de las claro, bayas que son y los frutos. estas bolas. No, esa
esas bolitas son más de acebo. Ah, son de acebo, Las pero bolitas del madroño son bolitas más chiquiticas. más amarillas anaranjadas que Son luego también acaban preciosas. en rojas, claro, sí. ¿Se pueden tener madroños y acebos en los jardines de Castilla-La Mancha? Se puede tener acebo y madroño, siempre y cuando le demos una orientación adecuada, se pueden tener, porque es una planta además ideal para estas fechas, porque lo vemos todo con el fruto y nos decoran mucho en Navidad. Más curiosidades que tenemos que hablar de los abetos, Ángel. Pues curiosidades, sobre todo, centrarnos en lo que hemos hablado antes, es decir, cuando vamos a comprar nuestro abeto tenemos que tener en cuenta qué utilidad o para qué lo vamos a utilizar luego. Es una pena comprar nuestro abeto y luego tirarlo todos los años. Exactamente. Entonces, que no tenemos espacio en nuestro jardín, porque nuestra casa sea pequeña o porque no tengamos espacio, pues optamos por una pícea cónica que nos va a dar el efecto de abeto y a la vez tiene un crecimiento lento, por lo tanto la podemos conservar en una maceta durante varios años. No es como el abeto, que si lo ponemos en una maceta, por muy grande que la pongamos, va a llegar un momento que el crecimiento del abeto es más rápido y nos va a pedir un trasplante antes. Entonces optamos por variedades que sean de crecimiento más lento para no estar todos los años comprando abeto y tirándolo. Exactamente, aquí también saben que ahorramos en estando contigo. Josefa Nemada desde Manzanares tiene una alegría y dice que hago con la alegría, la paso dentro, la dejo fuera porque me da miedo por si se me hiela, dice nuestra amiga La Josefa. alegría hay que pasarla para adentro. Es una planta sensible al frío, pero ¿qué debemos de hacer? La metemos dentro de nuestra casa. ¿En las horas de sol la puedes sacar? No, es que lo de meter y sacar ya, si la metemos, la Pero dejamos... si es que eso es como las personas humanas y ustedes están que entro, que salgo, al final cogen frío. Efectivamente, pasa lo mismo. Pues mismo? aquí lo mismo. Si la metemos dentro, la dejamos ahí calentita y cuando venga luego la primavera, la sacamos fuera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De no ponerla cerca de donde haya algún emisor de calor, puesto que ha tenido la temperatura de fuera y ahora la vamos a someter a una temperatura de dentro. Por lo tanto, vamos a intentar igualarla en la habitación que sea más fresca. Pues la alegría en la casa, Josefa, dando alegría a su hogar. Muchísimas gracias, Ángel Agudo Medina. ¿Tú tienes alguna Gracias manía? a vosotros. Alguna. Ángel de manía. Alguna. Pues los famosos no veas si tienen, ¿eh? Imagino que también. Te vas a sorprender, mira.